Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a uno más de nuestros programas de responsabilidad social, cívica y ética, un espacio para investigar, analizar y compartir información que nos interesa como jóvenes. Cuando escuchamos hablar de las cárceles en el país, lo primero que nos viene a la mente son estos lugares en donde se mantiene bajo encierro a las personas que han cometido algún tipo de delito. Lo vemos por lo general como espacios de reclusión para quienes no deben estar en libertad porque representan un peligro para la sociedad. Cuando imaginamos una cárcel, pensamos en crimen, encierro y pena. ¿Qué me dirías si, de acuerdo con nuestra Constitución, la cárcel está también asociada con los conceptos de derechos humanos, educación, salud y deporte? En el programa de hoy vamos a hablar de la cárcel como un espacio para la reinserción social. Desde la primera redacción de nuestra Constitución, en 1917, el sistema penal en México consideró a la cárcel como un centro para la readaptación social. La herencia liberal y socialdemócrata de los constituyentes identificó la readaptación social como la finalidad del sistema penitenciario nacional y objetivo específico de la pena en prisión. En la práctica, el Estado buscaba reeducar a la persona privada de la libertad para que pudiera regresar a la vida en la sociedad de la que había sido apartado. En el 2008, el Congreso de la Unión reformó el artículo 18 para actualizar el concepto de la reinserción social. Se retomó la idea de la responsabilidad de la reeducación de la persona en prisión, tomándose ahora no como una responsabilidad exclusiva del Estado, sino como una decisión personal de la persona privada de su libertad. Así, el Estado se convirtió en un facilitador para que la persona en prisión decida de qué forma quiere reintegrarse a la sociedad. A partir de entonces, el reo se hace responsable del crimen cometido, así como de la manera en que se reforma para hacer posible su reinserción social. De esta forma, el artículo establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción a la sociedad. Al introducir la obligación del Estado a respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y hablar de capacitación para el trabajo, de educación, salud y deporte como medios para la reinserción social, se abrió una forma distinta de concebir el trato a la población en situación de cárcel. Y para profundizar en ello, tenemos una invitada que ha estudiado el tema por muchos años. Bueno, la reinserción social está prevista en nuestra Constitución como el fin principal de la pena de privación de libertad. Es decir, lo que se supone es que la pena debe servir para brindar elementos a la persona de tal manera que pueda regresar a la sociedad en mejores condiciones y con ciertas herramientas que le sirvan precisamente para reinsertarse o regresar a la sociedad. El concepto de reinserción social fue evolucionando a lo largo del siglo XX. Al principio de ese siglo incluso se hablaba de regeneración, como si verdaderamente hubiera que transformar, incluso con una visión muy moralista, paternalista, pero inclusive como que se entendía, y mucho fue el modelo que prevaleció durante el siglo XX, como si el delincuente fuera un enfermo. Entonces se habló de regenerar, luego se habló de readaptar y ahora se habla de reinsertar, pero en realidad todos tienen esta misma raíz. Bueno, las condiciones en que debe darse la reinserción social, hoy en día nuestra ley, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que prevé es que las prisiones deben ofrecer una especie de programa de trabajo individualizado para que cada persona, según dice la Constitución, la reinserción consiste en brindarles por medio del, dice, el trabajo, la educación, la cultura, el deporte y a veces también ciertas terapias psicológicas. Esos son los elementos que conforman los programas individualizados. Sin embargo, esto es muy en la teoría, porque en la práctica la verdad es que esos elementos no se brindan.
la realidad de nuestras prisiones está muy lejos de ser eso. En realidad son prisiones que deshumanizan y muchas veces destruyen a la persona humana en lugar de dejarla en condiciones de reincorporarse a la sociedad. Bueno, es importante concebirlas como espacios de reinserción social fundamentalmente porque nuestra Constitución dice no es la pena por castigar a una persona, y es por eso también que no se permite, bueno, por supuesto, ni la pena de muerte en nuestro país, pero tenemos sentencias de 700 años. No sé para cuántas vidas alcance eso. Es obligación del Estado porque el Estado es el que los ha privado de la libertad en función de ciertas leyes que estas personas han violado. Y estas personas, igual que cualquiera otra, tienen derechos y estos derechos están establecidos en leyes y, como dije, también en tratados internacionales. Es que privar de la libertad a alguien es algo verdaderamente, es privarlo de un bien verdaderamente sagrado, enorme. Entonces se tiene que hacer con toda la responsabilidad. Muchas veces las personas es adentro de las prisiones donde se hacen adictos a drogas, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque les es muy difícil tolerar las condiciones de vida allá adentro, que muchas veces son infrahumanas. Los derechos de las personas privadas de libertad son, en primer lugar, tiene derecho a que solo puede ser privada de su libertad cuando se ha seguido un procedimiento judicial, se le ha probado que es responsable de cierta conducta que está establecida en los códigos. Una vez que ese juicio ha transcurrido y llega a una prisión, debe, en primer lugar, ser respetado. No tiene por qué ser maltratado, mucho menos golpeado, vejado, humillado, insultado. Su condición humana plena debe de ser respetada, que aseguren su subsistencia, alimentación, atención a la salud, medicamentos, ropa, productos de higiene, todo esto. Y bueno, por eso es que se piensa también en la importancia de que estando adentro pueda trabajar para de algún modo poder colaborar en estos gastos que se requieren para los productos que esa persona necesita. Una vez que cumplieron su condena, digamos que debería haber por lo menos un cierto apoyo, un cierto seguimiento, porque hay que pensar que muchas veces hay personas que estuvieron, vamos a decir, 10, 20 años en prisión y algunos de ellos salen sin ningún apoyo, han roto lazos con la familia y, entre otras cosas, la familia se cansa de ir a visitarlos porque la familia, el Estado carga sobre ellos buena parte de la responsabilidad que el Estado no cumple. Es la familia la que termina llevándoles alimentos porque no son suficientes o no son de buena calidad. Por supuesto, los medicamentos los lleva la familia y cada vez que la familia entra a visitar un reclusorio, tiene que pagar una cantidad de dinero para transportarse, para esperar horas y poder entrar a ver a su familiar, para que lo llamen al familiar, para que le dejen pasar la comida. Entonces, bueno, muchas veces la familia ni tiene los recursos y se cansa, y cuando la persona sale de prisión no tiene a dónde acudir, y muchas veces en muchas prisiones los liberan a mitad de la noche sin ni siquiera darles para el pasaje. Así de dramático. Entonces esa persona sale sin ningún medio, sin ningún contacto, sin tener dónde vivir. Nuestras leyes dicen, bueno, que la pena no trasciende y por supuesto no va a heredar la pena a sus hijos, por decir algo, pero el hecho es que la familia entera es la que termina pagando porque pierde. Cuando una persona va a prisión, pues deja de aportar a la familia, pero no solo deja de aportar, sino que cuesta. Y entonces la familia termina proveyendo todos esos bienes a la persona que está en prisión. Y sí, digamos que idealmente
Idealmente la familia pues no debería de estar aportando todo esto que aporta, pero idealmente cuando la persona sale, desde luego que se esperaría y se desearía que pueda regresar al ámbito familiar y que la familia le ayude. Pero la familia, la verdad que le ayuda todo el trayecto, a hacer todos los papeleos del juicio, todos los trámites, va con el abogado, empeñan su casa, todo para tratar de obtener la libertad, etcétera. Entonces la familia, de verdad que la pena cae. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La situación de las personas en prisión no es solo de ellas, impacta a todo su núcleo familiar, y en la medida que impacta a todo su núcleo familiar, impacta a la sociedad en su conjunto. El sistema penitenciario en México cuenta con un esquema carcelario diferenciado según la comisión del delito. Nuestras leyes fundamentan este esquema en el Código Penal Federal, el cual contiene todos los tipos de delitos en los que una persona puede incurrir, así como las penas determinadas por cometerlos. De esta forma, a mayor gravedad del delito, mayor la pena que debe cumplirse. Para saber cómo está compuesta la población de personas en situación de cárcel, Donovan nos tiene el siguiente reportaje. Así como tenemos un censo general de población y vivienda, también contamos con una encuesta nacional de población privada de la libertad. Se le conoce como ENPOL y es levantada también por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La encuesta más reciente de este tipo fue levantada en el 2017 y sus datos revelan mucho acerca de lo que debe mejorarse sobre el sistema carcelario en México. Por ejemplo, la mayoría de las personas encarceladas en el país solo concluyeron estudios de educación básica. 72%, más de 2/3 partes, terminaron la secundaria. No continuaron con el bachillerato o la prepa. Solamente el 19.2%, casi una quinta parte de las personas en prisión, tiene estudios de educación media superior. Esto quiere decir que más del 90% del total de personas privadas de su libertad, es decir, 9 de cada 10 personas encarceladas, no tienen estudios universitarios. Por múltiples razones y circunstancias, gran cantidad de reos no tuvo la oportunidad o no terminó sus estudios de educación media superior, y muchos más ni siquiera entraron a la universidad. Un dato alarmante y muy revelador para los gobiernos estatales y federal, pero también para nosotros como ciudadanos. Un estudio de la organización México Evalúa, realizado en el 2013, señala que más del 40% de los presos internos a nivel nacional fueron acusados o condenados por robo. Otro estudio, este del Centro de Investigación y Docencia Económica, encontró que más del 60% de estos robos fueron por montos de 2,000 pesos o menos. La mayoría de las personas encarceladas en el país cometieron delitos del fuero común, esto es, delitos que no tienen que ver con delincuencia organizada o contra instituciones federales. Por estas razones es mucho más importante que se cumpla con el principio constitucional de que el Estado busque la reinserción a la sociedad de personas que hayan cometido un delito, no sin antes cumplir con un proceso de capacitación para el trabajo, de educación, salud y deporte como medios indispensables para esta reinserción social. La palabra cárcel deviene del vocablo latino coercendo, que significa restringir o coartar. Este dato, que parece sin importancia, revela mucho del sentido que tiene la cárcel. Quien merece la pena de cárcel no ve desaparecer sus derechos, sino que los ve restringidos. Al formar parte de una sociedad, aceptamos someternos a las normas y leyes que la rigen. Si alguien infringe la ley, somos conscientes de que se tendrá que cumplir con una pena, la cual es impuesta y ejecutada por el Estado. Por eso es lógico que sea el mismo Estado el que se encargue de procurar que esa persona no vuelva a cometer de nuevo un delito. Las prácticas de reinserción social en las cárceles deben estar encaminadas a este fin. Incluso contamos con una ley que establece que las normas mínimas sobre readaptación social. Acompáñenme a escuchar de nuevo a la doctora Elena Azaola, quien profundizará sobre el tema. Es muy importante tomar en cuenta la proporcionalidad de las penas. Las penas deben ser proporcionales al daño ocasionado. En este momento tenemos una muy grave distorsión en nuestras leyes. La verdad es que en nuestro país tenemos la tendencia a pensar que las cosas se resuelven con leyes y que el tema de la delincuencia se resuelve incrementando las penas. Entonces son más y más y más años de prisión, aunque nadie
ha demostrado que eso resuelva ningún problema. La delincuencia no va para abajo, en cambio las penas van para arriba y pierde la proporción con el daño que ocasionó. Los que van a para la prisión son los que han cometido robos menores y que además son detenidos en flagrancia, quiere decir en el momento que están cometiendo el delito. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras autoridades no tienen suficiente capacidad para investigar delitos complejos, que son los que deberían estar en prisión porque son los que más daño ocasionan. Hoy se habla mucho más de reinserción. Sí, readaptación o reinserción, la verdad es que en el fondo no son tan diferentes. Sí, implica que una persona, la verdad es que es un modelo que lleva el supuesto de que la persona ha cometido un delito por ser un inadaptado al que hay que corregir. Sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos, ¿por qué el Estado tiene que intervenir en cambiar a la persona? No, el Estado, lo que dicen hoy nuestras normas, es que debe sancionar la conducta, pero no tiene por qué intervenir en transformar a esa persona, hacerla de una diferente manera. Entonces, reinsertar simplemente significa que tú vas a dotar de ciertos elementos a la persona para que regrese a la sociedad mejor equipado y sea una persona capaz de respetar las leyes de convivencia. Hoy en día está esta ley nacional de ejecución penal, que es una ley más garantista, más respetuosa de derechos, y es esta ley que habla de que la persona que va a prisión no se sanciona a la persona, se sanciona por el acto que cometió y que esa persona tiene derecho a esperar ser reincorporada a la sociedad y que para esto se le brinda estas oportunidades o este conjunto de actividades como es trabajo, educación, recreación, salud, y que a través de todos estos programas podrá regresar, que también prescribe que la familia cuando va a visitar tiene que ser respetada, en fin, todo un conjunto de derechos que están allí prescritos en esta nueva norma. Las prácticas que se implementan están muy distantes de las que prescribe la norma. Si la norma dice, por ejemplo, que hay que brindarles trabajo y capacitación para el trabajo, la verdad es que esto no se hace porque requiere de talleres, requiere de industrias que vayan a la prisión. Y sí, hay algunas pocas que van, pero van en realidad pues para explotar a la gente, porque allí no se les paga un salario mínimo, por ejemplo, se les ponen largas jornadas de trabajo y todo esto está prohibido por normas nacionales e internacionales porque pues sería un trabajo similar a condiciones de esclavitud, por ejemplo, ¿no? La gran mayoría de las personas en prisión, ¿qué es lo que hacen? Se dedican a hacer productos artesanales, como de carpintería, y también las mujeres hacen mil cosas de bordaditos y muñequitos y son un montón de productos que la verdad no tienen un valor o no son productos que para el mercado resulten atractivos. Es decir, en el fondo no son actividades que les van a ayudar otra vez a la reinserción social. Y digamos que sí, muchos se dedican a eso de las actividades deportivas, culturales, recreativas, que son pues actividades informales, pero todo eso se supone que va reduciendo los días de pena. Si tú trabajas 2 días, tienes derecho a que se te reduzca un día. Entonces, por eso la gente intenta, pues sí, participar en esas actividades que se brindan para que se pueda ir reduciendo la pena. Bueno, la manera en que se evalúa cuando una persona está lista, pues tendría que ser, y esto es a lo que invita la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, a que los criterios sean objetivos. Es decir, una persona que no tiene, por ejemplo, reportes de haber causado daño a otras o insubordinación o faltas de respeto a la autoridad. O sea, una persona que se aviene a vivir en comunidad,
a respetar esas normas, pero una persona que es un líder o que vende droga adentro de la prisión o que golpea, pues esos son los indicadores claros de que no es una persona que está lista para salir. Hoy en día, por eso la nueva ley de ejecución penal designa jueces de ejecución penal. No es ya el personal penitenciario quien decide que una persona puede, digamos, obtener ciertos beneficios y estar con una pena menor, sino es un juez, que es una autoridad que está afuera. Bueno, es muy importante que se pueda contar con educación formal para que la gente vaya completando los ciclos de educación. Incluso hay gente que no completó la primaria, la secundaria, el bachillerato. Esos son los niveles, digamos, prioritarios que se deberían de impartir en las prisiones para que la gente pueda completar ese ciclo. Y además existe la obligación de que no se diga en el certificado que se les otorga una vez que aprueban los requisitos, los exámenes, no se diga que eso lo cursaron adentro de la prisión para no perjudicarles. Bueno, la finalidad del trabajo es que, bueno, el trabajo dignifica a las personas y les da también un sentido a su vida. Lo que es terrible es que esto, como ya dije antes, se les brinda muy, muy poco y ahí se les resta una oportunidad. La gran mayoría de las personas en prisión, contrario a lo que algunos podrían pensar que ahí están echando la flojera porque no quieren hacer nada, no, la gente rogaría tener la oportunidad de trabajar, pero no se les da, porque además eso les podría ayudar a obtener, aunque sea un ingreso mínimo, digamos, para que ellos compren un jabón, un champú, productos para limpiar su celda, nada de eso se les dota adentro de la prisión. Son cosas que ellos tienen que obtener con sus propios recursos que ellos generen, y la verdad es que los generan con esos productos artesanales más que con un salario que se les pueda dar allí, pero fundamentalmente lo que se debería poder es crear un ambiente donde la persona tenga la oportunidad un poquito de encontrarse con sí mismo, de elevar su autoestima, de valorarse. O sea, hay muchísimos programas que realmente podrían ayudar a elevar la condición humana si se le tratara dignamente, con respeto, si el Estado realmente respetara todas las normas. Ya con eso estaría generando un ambiente en el que la persona se acostumbraría a vivir en un ambiente de esa naturaleza y replicaría ese ambiente de respeto a los demás, de convivencia, de tener una actividad que le dé sentido a su vida. O sea, habría muchas cosas muy valiosas que se podrían otorgar en un programa distinto, concebido de una distinta manera. Se les podría dar la oportunidad a quienes quisieran. Este es nuestro top 5 del tema de hoy. 1. La reinserción social debe considerar el respeto a los derechos humanos, el acceso a la educación, el deporte y la salud de las personas privadas de la libertad. De esta forma, les será más fácil lograr el proceso de reinserción. 2. Uno de los objetivos principales de la reinserción social debe ser la prevención y reducción de la reincidencia en la tasa de delitos. Es la mejor forma de medir que el Estado está realizando un buen trabajo en este sentido. 3. Todo proceso de reinserción social debe contemplar a la familia o gente cercana a la persona privada de la libertad, pues es con ellos con quienes se comparte el proceso y con quienes se compartirá la eventual reinserción. 4. El sistema penitenciario debe garantizar que en todos los centros de reclusión se otorgue trabajo, educación, acceso al deporte y a la salud, tanto física como mental. Y 5. El Estado debe garantizar a las personas privadas de la libertad vivan de forma digna. La reinserción social inicia desde el momento de la reclusión. No es solo un derecho humano de la persona privada de la libertad, sino que también es un elemento clave del proceso de reinserción a la sociedad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la misma de la que nos ha hablado Novan, por cada 100,000 habitantes del país, 173 se encuentran en prisión. A pesar de no parecer una tasa demasiado alta, esta cifra no se ha reducido de forma importante durante los últimos 10 años.
Esta misma encuesta indica que 1 de cada 5 personas que se encuentran en prisión son reincidentes. Esto es, que vuelven a cometer un delito y se les atrapa y condena de nuevo. La reinserción social no solo debe basarse en el cumplimiento de la condena al estar encerrados en una cárcel, sino que debe verse como un proceso en donde las personas encarceladas se convenzan de las ventajas de mantenerse dentro de la ley y encuentren con las herramientas suficientes para poder sobrellevar una vida después de la cárcel. ¿Tú qué piensas? No olvides escribirnos a través de Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Nos dará mucho gusto conocer tus opiniones sobre este y todos los temas que tocamos en el programa. Tus preguntas y opiniones nos enriquecen y nos ayudan a formar una opinión más diversa e inclusiva. Espero encontrarnos de nuevo para que todas y todos juntos pensemos en acciones y mejorar el ejercicio de nuestros derechos y libertades. ¡Hasta la próxima!